Y después de una etapa prácticamente llana, llega el macizo central al Tour de Francia 2024 y lo hace con una etapa de más de 200 kilómetros. En los próximos minutos analizamos el recorrido y los favoritos a ganar la etapa 11 del Tour de Francia 2024. ¡Comenzamos! Y vamos ya a analizar el recorrido de esta 11ª etapa del Tour de Francia 2024. Llegamos ya al Ecuador de esta edición número 111 del Tour de Francia. Un recorrido, como digo, más de 200 kilómetros, un total de 211 kilómetros. Tendremos más de 4.000 metros, más de 4.300 metros de desnivel positivo, por lo tanto es una etapa bastante exigente viniendo de una etapa llana y teniendo en cuenta que además las dos siguientes serán también prácticamente llanas. Además será la primera vez, como curiosidad, que visitemos esta localidad de salida, Evox-les-Bains, será la primera vez que la visitemos, algo que no sucede, digamos, con Leliorán, donde ya ha terminado el Tour, alguna etapa del Tour hace ya varios años, como por ejemplo la edición de 2016, donde la etapa finalizó tras un final en el Pas de Peyrol, el Col du Pertús y el Col de Font de Ser. Estas mismas subidas las tendremos en esta etapa, en esta 11ª etapa de este Tour de Francia, en los últimos 31 kilómetros. Una etapa que la verdad que en la segunda mitad de la etapa es donde se acumula bastante mayor parte del desnivel positivo respecto a la primera mitad de la etapa, y en esos 31 últimos kilómetros se acumulan esos tres puertos. El Col de Font de Ser alcanzará su punto máximo a tan solo 3 kilómetros de meta, por lo tanto el que corone el Col de Font de Ser digamos en solitario, lo más normal es que se acabe llevando la victoria de esta etapa. Hace 8 ediciones, como digo, en el año 2016, que la etapa acabó aquí en Leliorán, la victoria fue para Greg Van Avermaet, que lanzó su ataque en el Col du Pertús y se llevó la etapa y el maillot amarillo. El campeón olímpico de Río de Janeiro, Greg Van Avermaet, sucedía así a su compatriota Michel Pollentier, que se había llevado la victoria en Leliorán, en el mismo sitio, en el año 1975. La última hora, digamos esos últimos 30 kilómetros, es verdad que es más duro que en el año 2016, y es que esta combinación de Pertús, Font de Ser y el Pas de Peyrol serán, digamos, después de la subida al Col de Nerón, 3,8 kilómetros al 9,1% de pendiente media. Realmente un muro, es una subida muy exigente de segunda categoría que servirá, bueno, pues para ir adaptando las piernas de cara a esa subida al Puy-Marí Pas de Peyrol, después al Col de Pertús, 4 kilómetros, 400 metros al 7,9% de pendiente media, y esa última subida al Font de Ser, 3 kilómetros, 300 metros al 5,8% de pendiente. El que corone ahí en solitario seguramente se lleve la victoria en el descenso hasta llegar a Leliorán. También destacar que en esa subida al Col du Pertús está bonificada, por lo tanto el primero en llegar se llevará 8 segundos, luego 5 para el segundo y 2 segundos para el que llegue en tercera posición. Por lo tanto, si la fuga ya se ha deshecho para cuando llegue ese kilómetro, ojo, porque los favoritos lucharán por llevarse esa bonificación de 8, 5 y 2 segundos respectivamente. Vamos a ver quiénes son los favoritos. Pues vamos a ver quiénes son los favoritos para ganar esta etapa 11 del Tour de Francia 2024. 3 estrellas, máximo favoritismo para estos 3 ciclistas, para Ben Healy, Tom Pidcock y Matej Mohoric. Creo que tendremos una fuga, creo que es un día perfecto para que la fuga se lleve la victoria. Es verdad que la fuga se tendrá que conformar en tramos en llano, por lo tanto yo creo que tendremos ahí digamos ciclistas que a lo mejor no son tan buenos para la montaña o para la alta montaña, como veremos en los, que será pues principalmente lo que veamos en los últimos kilómetros, pero ciclistas como Abrahamsen y demás ciclistas que a lo mejor les va mejor el llano que la montaña se puedan meter en la fuga, pero pensando en que se pueda conformar una fuga mejor para la montaña, ojo con Ben Healy, Pidcock y Matej Mohoric. Destacar de Ben Healy, que viene de ganar etapa en el Tour de Eslovenia y lo vimos en la etapa del Sterrato, en la que acabó en quinta posición después de casi 150 kilómetros de fuga. Luego también tenemos a Tom Pidcock, que también lo hizo muy bien en esa etapa del Sterrato, acabó en segunda posición en el sprint final de ese grupo, digamos, de varios ciclistas que llegaban
desde la escapada para luchar en el sprint final por la victoria en esa etapa del Esterrato. Es verdad que le faltó un poco más, esperábamos más de Pidcock, que destacara más sobre sus rivales de la escapada. Por ejemplo, Pidcock esperábamos más, digamos, sobre todo pensando en vencer a Anthony Turgis o vencer a Alex Aramburu en el terreno del Esterrato y no tener que esperar al sprint. Finalmente esperó al sprint y la victoria final fue para Anthony Turgis. Destacar también que Mati Mohoric no estuvo bien en la etapa del Esterrato, llegó a más de 10 minutos el campeón mundial de esa modalidad, que esperábamos mucho más de él. Yo creo que era un gran favorito para llevarse la victoria, no lo hizo bien y quizás haya guardado piernas de cara a esta etapa, y lo veo metiéndose en esta fuga y llevándose la victoria en Leliorán. 2 estrellas para Richard Carapaz, que ya está a más de 17 minutos en la clasificación general, por lo tanto creo que buscará algunas de estas etapas de montaña para meterse en la fuga, intentar ganar la etapa y sobre todo si puede recortar 5 o 6 minutos de cara a la general y volver a meterse en la lucha por el top 10, seguramente lo intente buscando pues eso, el top 5, top 10 en la clasificación general. 2 estrellas también para Wout van Aert. Vamos a ver si se mete en fuga, yo creo que lo puede intentar, pero es verdad que también en muchas etapas está, digamos, centrándose en proteger a Jonas Vingegaard al igual que todo su equipo, por lo tanto quizás en una etapa con tanto kilometraje y en la que el desnivel positivo se acumula al final, quizás prefieran guardar a Wout van Aert para proteger a Jonas Vingegaard, aunque ya digo, yo creo que intentará meterse en fuga y vamos a ver cómo lo puede hacer. 2 estrellas también para Tadej Pogačar, un ciclista, bueno, pues que ya sabemos, líder de la clasificación general y sobre todo pensando en que el final no sea para la escapada, sino que sea para los favoritos. Creo que Tadej Pogačar es el máximo favorito para luchar en una posible subida al sprint al Font de Ser o una posible llegada al sprint en Leliorán. 1 estrella para Alexei Lutsenko, que ya le estamos viendo quizás está yendo de menos a más en este Tour de Francia. Lo habíamos visto un poco desaparecido en el principio del Tour de Francia, pero ya en la etapa del Esterrato acabó en 6ª posición después de más de 155 kilómetros de fuga. 1 estrella para Neilson Powless, otro ciclista al que vimos en la etapa del Esterrato en la fuga, pero es verdad que aguantó menos y es que aproximadamente a los 70 kilómetros de fuga tuvo ya que irse para atrás para grupos, digamos, que venían por detrás, no aguantaba el ritmo de la fuga y en una fuga en la que estaba, por ejemplo, su compañero Ben Healy, aunque yo creo que este recorrido le viene muy bien, creo que luchará por meterse en la fuga y ojo porque puede ser un gran contendiente para ganar la etapa. Por último, Remco Evenepoel, sobre todo pues lo mismo que Pogačar, pensando en una llegada entre los favoritos, sobre todo también esa subida al Col de Font de Ser, si se deshace la fuga, ojo porque en la subida al Col de Pertus, en la subida al Col de Pertus está bonificada, por lo tanto podemos ver un sprint muy bonito en los últimos metros de la subida entre Pogačar, Evenepoel, Vingegaard y Roglic, por ejemplo, pensando en esos 8, 5 y 2 segundos de bonificación. Vamos a ver si la etapa es para la escapada o es para los favoritos. Una etapa en cualquier caso muy interesante con más de 4000 metros de desnivel positivo. Por mi parte dejo el vídeo por aquí, pero déjame recordarte que puedes suscribirte para no perderte ningún vídeo y dejar un fuerte like. Si te ha gustado el vídeo, además, dime en los comentarios quién es para ti el máximo favorito para ganar esta etapa que tiene final en Leliorán. Por mi parte dejo el vídeo por aquí y nos vemos en el próximo vídeo.